Sin duda que la mujer juega un papel fundamental en nuestro trabajo celular por varias razones. En primer lugar, numéricamente, la mayor cantidad de lideresas son mujeres y también tenemos muchas supervisoras. Entonces, en número es mayor el número de mujeres que de hombres. Y el otro elemento yo diría que es de calidad. La mujer muestra mayor perseverancia, mayor pasión, mucha dedicación en el trabajo celular que los hombres. Por esas dos razones yo creo que la mujer juega un papel fundamental. La dedicación de la mujer a las diversas causas yo creo que es parte de la naturaleza con que Dios las ha dotado. Y de alguna forma yo lo relaciono con el tema de la maternidad, porque la maternidad demanda dedicación, tiempo, paciencia, gracia para poder tratar con los niños, con los bebés y las diversas inquietudes y problemas de salud que ellos puedan enfrentar. En tanto que el hombre no tiene ese tipo de dedicación. Por esa naturaleza de la mujer, de ser muy apasionada, muy devota, muy dedicada a las causas, así como puede ser como madre muy dedicada a sus bebés también en el tema del trabajo celular, como también en otras muchas causas, se muestran con mucha lealtad, mucha dedicación, mucha fidelidad. Y yo diría que es una cuestión general de la mujer. En el caso, por ejemplo, del amor, su dedicación, su entrega a una relación de pareja, por ejemplo, es mucho más intensa, mucho más sincera, mucho más profunda que lo que a veces el hombre hace. En todo, pues hay excepciones de uno o de otro bando, ¿no? Pero creo que es parte de la naturaleza que la mujer tiene. Es importante poder leer la Biblia realmente en su verdadero espíritu, porque un error de interpretación de la Biblia es cuando yo la leo, por ejemplo, desde mi tiempo o desde mi contexto cultural. Entonces, siempre que yo haga eso, estaré cometiendo un error de interpretación, porque pues la Biblia no fue escrita en el siglo XX y mucho menos en el siglo XXI, y tampoco la Biblia fue escrita en nuestra cultura, fue una cultura diferente. Para poder entonces entender el verdadero sentido de la Biblia, yo tengo que trasladarme al tiempo y a las costumbres que prevalecían en la época cuando la Biblia fue escrita. Y cuando yo hago eso, entonces llego a entender realmente qué fue lo revolucionario del mensaje de Jesús en relación a la mujer. Cuando él, por ejemplo, elige discípulas que lo sigan, o el hecho de que ningún hombre participó del sostenimiento económico del Señor Jesús y de su grupo de apóstoles, sino que todas eran mujeres. O el hecho que Jesús haya escogido a una mujer para revelarse, haya resucitado y que fuera ella la testiga de su resurrección, cuando en su época cultural el testimonio de la mujer era inválido, porque se pensaba que la mujer mentía y que por lo tanto su testimonio no tenía ningún sentido. Pero Jesús busca a una mujer para que sea testiga de la resurrección. Cuando uno lee todos estos pasajes de la Biblia y otros que no he mencionado a la luz del contexto cultural de la época, entonces uno se da cuenta de una gran potencialidad que el Señor otorgó a la mujer. De igual manera, pues en los escritos de Pablo. Yo creo que Pablo ha sido muy mal interpretado porque muchos lo catalogan como misógino, es decir, que él tenía un rechazo hacia la mujer y toman pues como añadidura a eso el hecho de que él fue soltero, que nunca se casó. Pero cuando uno lee las enseñanzas de Pablo en el contexto de las Escrituras, entonces se da cuenta que la visión de Pablo era también realmente revolucionaria en relación a posicionar a la mujer en un contexto cultural que era muy cerrado y muy marginador
del papel de la mujer. Yo creo que la iglesia ha ido avanzando en el sentido de entender los dones que el Señor ha entregado a la mujer. Es verdad que cuando el modelo celular comenzó a funcionar, las lideresas solamente podían serlo de células femeninas, y para las células de hombres o células mixtas, la norma era que tenía que ser un hombre también. Pero en la medida que el trabajo se fue dando, las mujeres fueron mostrando que tenían dones, y estos dones pues obviamente eran dados por Dios, y Dios no da dones de manera gratuita o por pasar el tiempo. Y estos dones que estas mujeres tenían hacían que, por ejemplo, los hombres se sintieran interesados por ir a escuchar las enseñanzas de estas lideresas, y así es como los grupos que inicialmente eran femeninos se fueron convirtiendo en mixtos. Y la misma experiencia y el mismo trabajo demostró que Dios podía utilizar mujeres para que pudieran enseñar a hombres dentro de células que eran ya mixtas, donde habían hombres presentes. Posteriormente también se dio el tema de los supervisores, porque inicialmente pues todos eran hombres, a menos que hubiera un grupo de células femeninas, se podía nombrar una supervisora. Pero de igual forma, se dio el mismo fenómeno, que los dones que el Señor había colocado en estas supervisoras hizo que hubiesen líderes, hombres, que buscaran o sintieran una afinidad con ellas y una edificación y una ayuda. De tal manera que el que hoy haya hermanas supervisoras sobre líderes hombres no representa ya ningún tipo de problema. Todo este proceso se dio, como he dicho, por el hecho de reconocer los dones que el Señor ha dado a las mujeres, y que obviamente se los dio para que los ejerciten, para que los usen. Habrán personas que son reacias a este tipo de ideas, pero en la medida que el tiempo pasa, y así como el trabajo celular ha ido evolucionando, también las iglesias van evolucionando, y las nuevas generaciones vienen con una mentalidad mucho más amplia, porque no estuvieron sometidas a esas normas tan rígidas que hubo en el pasado y que les resultan ahora totalmente ajenas. Así que es simplemente una cuestión de tiempo para que haya una prevalencia de este reconocimiento de los dones que el Señor ha dado a la mujer. Cada pasaje de la Biblia tiene que ser interpretado en su contexto en que fue escrito. Y estos pasajes donde dice la Escritura que la mujer no tiene dominio sobre el hombre, o que la mujer cae en la congregación, tienen que entenderse dentro de las relaciones sociales que había en la época. Y un elemento fundamental de la época era las relaciones patronazgo-clientela, así es como se llaman. Estas consistían en que las personas que no tenían un trabajo, digámoslo, manual, como la agricultura, la pesca o la manufactura, sino que eran trabajos más intelectuales, como el artista, el historiador, el filósofo, el poeta, los maestros, los rabinos, y los mismos pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, tenían que vivir de alguna manera, que en esa época la sociedad no había puertas para poderse ganar la vida. Entonces aparecían las personas adineradas que les daban un estipendio, una subvención, un salario, diríamos, para que las personas pudieran vivir. Pero se esperaba que en el trabajo intelectual que estas personas hacían, de alguna forma el patrocinador resultara beneficiado. Un ejemplo de ello es Flavio Josefo, que él era un historiador y nadie vivía en el siglo I de escribir historia. Entonces él tuvo que buscar un patrocinador, que fue un romano que se llamaba Flavio. Por eso es que él, llamándose Josefo, se añade un nombre más, que fue Flavio Josefo, porque esa forma de tomar el nombre de su patrono era la forma de agradecerle a él y de hacer visible el nombre de él, todas las obras que él escribió, de manera pues que hoy, 2000 años después, lo conocemos como
Flavio Josefo. Esto es algo que, por ejemplo, el Señor Jesús hizo, porque era un grupo de mujeres que eran las patronas las que sostenían a Jesús. Pablo también tuvo una patrona que fue Lidia, quien lo sostenía. Pero estas mujeres eran mujeres que actuaban en una integridad total, es decir, ellas sostenían al Señor Jesús, sostenían a Pablo y a su equipo apostólico sobre la base de simplemente apoyar la obra de Dios. No buscaban una incidencia en las decisiones que Jesús o que Pablo tomara. Pero ese modelo del Señor y de los apóstoles se fue replicando posteriormente en la iglesia, hasta que llegó un momento que aparecieron patronas que sí tenían ya intereses, que daban dinero, sostenían ministerios o iglesias, pero que querían ser favorecidas de alguna forma, ya sea imponiendo su punto de vista o cómo las cosas debían ser hechas, o queriendo favorecer, por ejemplo, a su familia, como decir, mire, él es mi sobrino, póngalo de anciano. Y como ella era la patrocinadora, entonces incidía. Para evitar eso, que eran abusos que se daban, es que quedó escrito que la mujer no tenía que ejercer autoridad sobre el hombre, pero en ese sentido de que las patronas no podían incidir o imponer criterios de decisión a los ministros del Evangelio. Y de igual manera, cuando dice que debían callar en la congregación, se refería a callar en momentos cuando se estaban tomando decisiones administrativas. Entonces, si ellas iban a apoyar la obra de Dios, como en su época las mujeres habían apoyado a Jesús y luego a Pablo y a los demás apóstoles, pues que lo hicieran simplemente por apoyar, no por querer imponer su criterio a la hora de tomar decisiones ministeriales. Dios ha dado dones a las mujeres y los dones son para usarlos. Hay que recordar la parábola de los talentos, que aquel que multiplicó los talentos por 10, el otro por 5, y hubo otro que los escondió. Entonces el Señor alabó a los que multiplicaron, pero el que lo escondió le recriminó precisamente haber escondido su talento. Los dones que el Señor ha dado a las mujeres son para trabajarlos y no para esconderlos, porque eso es lo único que al Señor no le agrada. De manera que si una mujer tiene don para trabajar con adultos, con jóvenes o con niños, que lo haga con todo el corazón, sabiendo que del Señor recibirá su recompensa.